Buenas noches a todos y todas. Vamos a dar inicio a la actividad de capacitación que para el día de hoy se nos ha convocado, vinculado a la determinación judicial de la pena. Mi nombre es Rafael Elmer Cancho Alarcón, soy magistrado del Poder Judicial, pues especializado de juzgamiento, y también he sido fiscal, abogado litigante, profesor de la Academia de la Magistratura y capacitador en diversos eventos, además de haber publicado múltiples artículos. Bien, en este contexto vamos a proceder un poco para ordenar nuestras ideas, a compartir unas pequeñas diapositivas que espero puedan serles de utilidad a efectos de ordenar un poco las ideas de esta exposición. Ahora sí. Bien, la determinación judicial de la pena es la temática que usualmente poca atención se le presta en el contexto de los estudios universitarios. De hecho, cuando se estudia el derecho penal parte general, usualmente se abarca un contexto dogmático de las escuelas penales, un contexto mucho más dogmático y bastante discutible, además por muchas de las razones, vinculada a teoría del delito, pero el contexto de las consecuencias jurídicas suele no tratarse mucho en el contexto de las aulas de pregrado. Ya se estudia un poco más en las aulas de posgrado y eventualmente en cursos de capacitación como el que ahora nosotros desarrollamos. Bueno, en este contexto nosotros vamos a desarrollar una pequeña introducción, unas pequeñas ideas sobre algunas cuestiones particulares en torno a la determinación de la pena y después, digamos, establecer algunas cuestiones que nos parece desde nuestra perspectiva que se encuentran pendientes en el contexto de la legislación, por lo menos. A nivel de la jurisprudencia, algo ya se ha desarrollado en el contexto de recientes pronunciamientos. Hago referencia a la casación 63-2019 de Lambayeque como una de las últimas, pero hay muchas tantas más, ¿no? De hecho, uno de los grandes desarrolladores y de quien también seguimos muchos de sus aportes, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, es de los que se encuentra a nivel de la Corte Suprema desarrollando esta temática que, por cierto, empezó por allá en el año 2013, digamos, con una profusa legislación, pero que eventualmente todavía no ha terminado, ¿no? Y precisamente queremos hacer referencia a estas reformas introducidas por la Ley 30.076, allá por el año 2013, porque aquí, más o menos, digamos en líneas generales, se ha llegado a establecer o a regular de manera mucho más dinámica el contexto de la determinación judicial de la pena, ¿no? Se ha hecho referencia a un contexto de criterios vinculados a determinar la existencia de circunstancias atenuantes y agravantes genéricas para transitar en ese marco abstracto del legislador que antes quedaba un poco al margen del juzgador, en algunos casos de manera fundamentada, en algunos casos no, y que finalmente no conllevaba a entender por qué en algunos casos se imponía una pena y en otros supuestos se ponía una pena desigual, ¿no? La idea, cuando se trata más bien en contexto de equidad y en contexto de justicia, que deben responder, pues sabemos que cada caso es particular, pero que en líneas generales deben responder a una misma razón, a un mismo fundamento. Y donde también se empieza a modificar criterios generales mucho más o mucho menos aplicables entonces, como el caso del artículo 45, que recogía el contexto del principio de corresponsabilidad de la sociedad, entre otros factores para efectos de la determinación o fundamentación de la pena, pero que en la actualidad recoge más bien criterios como la fundamentación y determinación basada en la posición de poder de la gente, ¿no? Si uno revisa el inciso primero, aquí se establece este tipo de contexto, ¿ya? Ahora, digamos, estas dos podrían ser, digamos, el contexto de los grandes avances que involucran el artículo 46 y el artículo 45, pero no, en realidad,
digamos, el contexto de la operatividad, no solamente con la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes genéricas que se prevén en el artículo 46, sino también la operatividad con las circunstancias agravantes cualificadas y eventualmente con las atenuantes privilegiadas y las causas de disminución, han conllevado a la incorporación de un nuevo articulado, el artículo 45A, donde se establece un esquema operativo en dos etapas secuenciales que conllevan a establecer, en principio, dentro del marco abstracto previsto por el legislador, cuál es el espacio punitivo dentro del cual debería imponerse la pena concreta, ¿no? Es decir, lo que se conoce popularmente como la determinación de los tercios. Y en segundo lugar, el segundo paso es la elección concreta de la pena en ese tercio que corresponde imponer a cada caso. Este, que es un procedimiento y que involucra cierta matemática, es básicamente el contexto de la novedad que se introduce y que se mantiene hasta la actualidad. De hecho, a partir de ahí han existido un conjunto de problemáticas, un conjunto de problemas de interpretación. Yo recuerdo bastante bien cuando se implementó esta norma, que también participamos en muchos coloquios para discutir esta problemática, y precisamente ese es el contexto también que ha conllevado en su momento a discutir algunas cuestiones, como que se tenía cerrado todo el contexto de la determinación judicial de la pena, o la medida del dolor, como llama un amigo que tiene el mismo apellido mío, Ciro, en ese contexto. Y bajo esa perspectiva, nosotros es lo que vamos a analizar y vamos a desarrollar el contexto básicamente vinculado a los criterios ideológicos de principio de legalidad y de pena justa que están vinculados a la aplicación de estos articulados, un análisis de cómo es que se deben establecer las circunstancias agravantes o atenuantes generales en el marco de la determinación de la pena, cómo es que llegan a reformular las circunstancias agravantes cualificadas, este marco abstracto, aun cuando existe cierta confusión o, digamos, una comparación distinta en relación a las faltas, que por cierto ha sido bastante cuestionable, y el contexto también de las eficacias de las atenuantes privilegiadas en un caso en concreto. Vamos a notar que aquí no se ha cerrado todo y hay algunas cuestiones pendientes que nosotros apuntamos al final. Reitero, por lo menos a nivel legislativo, cuánto a nivel de jurisprudencia se ha tratado de superar este tipo de situaciones. Ahora, nosotros cuando vayamos a tratar esta temática vamos a hacer referencia a un conjunto de conceptos: determinación judicial de la pena, pena combinada o pena tipo, pena básica o espacio legal de punición, pena concreta o resultado punitivo, circunstancias, dentro de ellas a la específica, genéricas, agravantes, atenuantes, agravantes cualificadas, atenuantes cualificadas o privilegiadas. Ahí corregimos la diapositiva. ¿Ya? Pena concreta parcial y eventualmente el concepto de pena concreta final. Empecemos con el primer concepto operativo. Determinación judicial de la pena. ¿Qué es la determinación judicial de la pena? ¿Qué involucra? ¿Cuáles son sus alcances? Esto es lo que vamos a tratar de desarrollar en este contexto. Ahora bien, nosotros, cuando hacemos referencia al contexto de determinación judicial de la pena, además que ustedes pudieran encontrar esto dentro de la bibliografía amplia, no tanto en nuestro país, porque en nuestro país es un poco limitado, pero digamos en la bibliografía mucho más amplia a nivel comparado, ustedes van a encontrar denominaciones como individualización judicial de la pena, dosificación de la pena, medida de la pena, etcétera, ¿no? Entonces va a haber muchas denominaciones. Pero en todos los casos hacen referencia a un procedimiento técnico y valorativo que desarrolla ¿quién? El órgano jurisdiccional. Por eso también se señala determinación judicial de la pena. ¿No? ¿Por qué? Porque el órgano jurisdiccional, en el ámbito de sus competencias, establece la pena concreta que debe corresponder a un determinado caso. Ahora, ¿lo hace el fiscal, lo hace el abogado defensor? Ciertamente pueden ensayar la determinación de la pena, es decir, pueden proponer
la pena que correspondería al caso, pero de hecho es esto, es una hipótesis, es un planteamiento, es una propuesta de esta pena que corresponde imponer en este contexto. Y entonces, en el ámbito de sus competencias, el Ministerio Público va a determinar una pena que va a solicitar de acuerdo a su criterio como una pena justa. También va a hacerlo el abogado de la defensa para señalar cuál sería la pena que correspondería al caso en concreto, pero en líneas generales la determinación compete y es, digamos, determinado y establecido judicialmente. Ahora, cuando nosotros hacemos referencia al contexto de determinación judicial de la pena, van a poder verificar que este contexto de la determinación de la pena puede involucrar un establecimiento de carácter silogístico, es decir, esta regla de modus ponens, es digamos una regla de la lógica silogística, suele aplicarse digamos, con total coherencia en el contexto de la determinación de la pena, ¿no? Nosotros verificamos que el precepto normativo, es decir, el dispositivo legal interpretado, recoge un supuesto ¿no? de hecho que normalmente está vinculado al contexto del tipo y a continuación la consecuencia, que es la pena concreta que corresponde establecer a partir de la verificación del supuesto en este caso. Entonces, en esta lógica, ¿no? La premisa mayor resulta siendo el contexto de la norma jurídica, el contexto del hecho en concreto, es decir, el caso en concreto que se pone en conocimiento de una persona, es la premisa menor, y la consecuencia es precisamente el contexto de establecer responsabilidad y, por tanto, una pena en concreta, ¿no? Entonces, seguimos un contexto lógico formal para efectos de establecer la pena. Ahora, para efectos de argumentación, si es que no les satisface únicamente el contexto del ámbito lógico-jurídico, tienen que establecer dos situaciones concretas. Un contexto es de la justificación interna, es decir, esta lógica consecuencia que debe establecer el contexto de el establecimiento de los hechos que son materia de discusión, el contexto de la prueba que establece la determinación de esos hechos y el contexto de el ámbito normativo, es decir, que estos hechos probados se subsuman en el contexto de la norma y por lo tanto sea aplicable la consecuencia, es un contexto de coherencia lógica que debe tener toda resolución. Pero además tiene que existir un contexto de justificación externa en relación no solamente a cada uno de estos parámetros que vamos determinando, no solamente en relación a los hechos, que en virtud del principio de congruencia tiene que fundamentarse en una acusación, en el contexto de las pruebas, en relación a lo que se ha actuado, la información que se introduce a partir de los medios de prueba, en el caso en concreto, en el contexto de la norma jurídica, citando las normas vigentes e interpretadas conforme los tribunales de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, eventualmente, sino también en el contexto de las consecuencias jurídicas, donde se tienen que establecer, digamos, dos tipos de justificaciones. Por un lado, la justificación de hecho, cuando se pretende establecer determinada circunstancia como una cuestión agravante, por ejemplo, que la víctima se haya encontrado en estado de gestación, no es una cuestión que solo corresponde a establecer como un hecho para un caso, sino además que tiene que estar probado para efectos de que pueda concurrir como una circunstancia vinculada a la determinación de la pena. Y a partir de ahí, además, el contexto de hecho y su prueba va a conllevar a verificar cuándo un supuesto normativo es aplicable. Por ejemplo, el hecho de que la víctima haya estado en estado de gestación es evidente que es una circunstancia grande genérica, pero si nos ponemos en el supuesto de que nos encontramos frente a un delito de aborto, es lógico que ya digamos, un presupuesto del tipo penal es que evidentemente la víctima o la persona sobre la que va a recaer el delito es una mujer gestante, ¿no? Si se trata en este contexto de un aborto impropio, es decir, realizado por terceras personas frente a una mujer que se encuentra embarazada. Entonces, aquí el contexto de la norma, la justificación externa vinculada a la norma,
estará establecido a que nosotros invoquemos únicamente las circunstancias del tipo específico, si concurre como parte del tipo penal, si concurre como una circunstancia específica agravante cualificada, y no ya como una circunstancia genérica, ¿no? Estos son justificaciones vinculadas a la norma, una justificación externa que tiene que tener la resolución. No solamente de hecho, reitero, sino también vinculada a la aplicación del derecho en cada caso. Toda, entonces, decisión judicial tiene que estar siempre vinculadas a las garantías del debido proceso y particularmente en relación a este con el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, una adecuada justificación, el derecho a la defensa y, por qué no decirlo, el principio a la legalidad de las penas. ¿Ya? Ahora verifiquemos, además de lo que involucra la determinación judicial de las penas, el contexto de las etapas. Yo les había adelantado y había referido que el contexto de las etapas de determinación de la pena involucra dos pasos en concreto. En primer lugar, está el contexto de la identificación de la pena básica, que esto básicamente involucra verificar, bajo el principio de legalidad, el dispositivo legal que ha sido establecido por el legislador. En este contexto, ustedes van a poder notar que el contexto de la identificación de la pena básica, entonces, pasa por reconocer cuál es el marco abstracto que ha previsto el legislador. Y en segundo lugar, a partir de este marco abstracto, conlleva el segundo paso a establecer la individualización de la pena en concreto. Es decir, aquí ya no nos basamos en el principio de legalidad, es decir, la pena legalmente prevista por el legislador, sino más bien aquí en un principio de pena justa, que involucra en cierto modo una dimensión, una manifestación del principio de proporcionalidad de las penas. ¿Qué quiere decir? Que no todos pues merecemos la misma respuesta punitiva por parte del Estado. Cada caso en concreto, y esta es la lógica, cada caso presenta sus particularidades y por lo tanto cada caso amerita una individualización de pena distinta, ya sea porque concurren circunstancias en el hecho realizado o porque el agente que realice el delito presenta circunstancias particulares que van a conllevar a establecer una individualización distinta de la pena. Y uno podría cuestionar ahí, y es que ¿acaso la determinación judicial de la pena no es solamente vinculado a la agente? Es decir, ¿por qué volver a analizar el hecho? Recuerden ustedes que el contexto de la determinación judicial de la pena y por lo tanto la existencia de circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes en un determinado caso no está vinculado únicamente al contexto de una mayor reprochabilidad o una menor reprochabilidad de la gente, que esto está vinculado básicamente al principio o el contexto de responsabilidad individual de una persona, sino que también están vinculados a una mayor o menor antijudicial, digamos, una mayor afectación en el contexto de antijudicial en relación a los bienes jurídicos protegidos, ¿no? Porque claro, pónganse a pensar que no es lo mismo y no se sanciona igual el contexto de la sanción, digamos, digamos, de la muerte de una persona, ¿no? No es lo mismo matar a una persona desconocida en la calle con un arma de fuego que matar a una persona que está en nuestro cuidado, un menor hijo o una persona con la que mantenemos una relación, una esposa, una conviviente o eventualmente que representa en determinada institución, ¿no? Un efectivo policial, un funcionario, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo mismo que además de tentar, digamos, ahí identificamos condiciones especiales de la víctima. No es lo mismo, además de identificar estas condiciones donde se pueden encontrar las víctimas, encontrar espacios donde el hecho es cometido, digamos, con una gravosidad tal que representan, por ejemplo, una gran crueldad, ¿no? Es decir, matar cruelmente a una persona o, por ejemplo, matarla por motivos fútiles. Es evidente que ahí, en esos casos, el derecho penal tiene que reaccionar de manera mucho más distinta, es decir, de manera mucho más drástica, para efectos de imponer una pena mucho más elevada, ¿no?
porque es evidente que, claro, no es que haya motivos razonables para matar a una persona, pero si por lo menos, en cierto modo, es justificable el contexto de que hay una muerte a raíz de un conflicto, de un pugilato, etc., no es lo mismo que matar a una persona porque, no sé, lo haya visto mal, le haya lanzado un improperio así como jugando, digamos, y que esta persona simplemente no sepa soportar el contexto de bromas, porque sencillamente estos son motivos fútiles, inútiles, es decir, que no pueden justificar una reacción desmedida de parte de cualquier persona. En ese contexto tenemos que intervenir. Mismo que el ocasionamiento de otras circunstancias, como matar por crueldad, como matar por codicia, como matar por lucro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay contextos que vinculan una mayor antijuricidad y hay contextos que vinculan una mayor reprochabilidad. Y ambas concurren para efectos de la determinación judicial de la pena. Entonces, en el contexto de la determinación judicial de la pena, cuando nosotros verifiquemos esta individualización a partir del principio de pena justa, vamos a tener que diferenciar esa pena conminada o pena tipo, que es la pena abstracta prevista por el legislador. Después la pena básica o el espacio punitivo o el espacio de punición que se declara, digamos, que corresponde al caso en concreto, ese tercio inferior, intermedio, tercio superior, etc. Y finalmente la pena concreta judicial o la pena que ha sido individualizada, la pena elegida y que se impone la sentencia condenatoria para su cumplimiento por el condenado. ¿Ya? Ese es el contexto que hay que establecer. Ahora, ¿qué son las circunstancias? Las circunstancias son indicadores objetivos o subjetivos que ayudan a medir la gravedad de un delito. Reitero, mayor antijuricidad o no de un hecho. O en el contexto de la persona que ha cometido el delito, la intensidad de reproche que debe caer en su autor o partícipe y por el grado de culpabilidad. Esto es la mayor o menor reprochabilidad que obedece una persona. Porque claro, si bien les he dado ya ejemplos sobre la mayor antijuricidad en el contexto de un delito, para efectos de la mayor reprochabilidad y para tenerlo presente, no es lo mismo que cometa el delito una persona de 30 años que evidentemente ya ha participado en sociedad y tiene conocimiento pleno de las normas sociojurídicas que regulan nuestra convivencia, que otra persona, por ejemplo, que recién adquiere la mayoría de edad, es decir, una persona de 18 años, o una persona que, por ejemplo, ya está en sus últimos días, por decirlo así, un adulto mayor, ¿no? Es decir, mayor de 65 años, ¿no? Entonces, en esos contextos se entiende que el derecho penal tiene que suavizar sus respuestas frente a este autor o partícipe, porque precisamente el contexto de su edad permite establecer un menor reproche en esos casos. Situación similar, por ejemplo, cuando se trata de una persona que no es un nacional, es decir, una persona que vive entre nosotros y que evidentemente sabe nuestra cultura, normas, tradiciones, etcétera, sino que, por ejemplo, viene de otro lugar para efectos de, en su caso, eh, vivir, pasear, estar circunstancialmente en nuestro país y creer que las normas socioculturales de su país pueden regir o llevar a equivocación a esta persona en este lugar. Nosotros, por ejemplo, teníamos una norma que no permitía tener relaciones sexuales con menores de 18 años. Ahora, eso es evidente, funcionaba de modo inconstitucional, porque así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en nuestro país. Pero en otros países, la autorización para mantener relaciones sexuales, más que autorización, es decir, la permisión, era básicamente a partir de los 15 años, 14 años, otros lugares 13 años. Y si esta persona viene en aquellos países que está permitida las relaciones sexuales cuando tienen 13 años, entonces evidentemente podrían cometer un delito en nuestro país. Y aquí podría entonces entrar a tallar el criterio del error de prohibición, ¿no? Error de prohibición con el que opera una persona extranjera, pero por ejemplo también puede suceder que se trate de personas que se encuentran en el interior de nuestro país, pero muy en el interior, son personas que normalmente se encuentran aisladas, no tienen mucho contacto social
donde también puede concurrir el contexto del error culturalmente condicionado, ¿no? Entonces, hay factores que conllevan establecer una menor reprochabilidad, y a eso nos referimos con el contexto de los indicadores vinculados al grado de culpabilidad. Digamos, una clasificación muy grande. Yo expuse hace algún tiempo sobre el delito de feminicidio, creo que si buscan por la red ahí con mi nombre, y si no, si visitan mi página en la red social, van a poder verificar alguna exposición donde yo he tratado de clasificar, por ejemplo, para el delito de feminicidio, qué factores obedecen a una mayor antijuricidad y qué factores obedecen a una mayor reprochabilidad en un determinado caso en concreto. ¿Cuál es la función de estas circunstancias, es decir, de estos indicadores objetivos o subjetivos que se presentan? Individualizar la pena, es decir, determinar cuánto puede incrementarse o puede disminuirse una determinada pena. En esa línea, entonces, ustedes podrán entender que estas circunstancias no necesariamente, y reitero, no necesariamente forman parte del supuesto típico, es decir, del delito, ¿no? Porque, reitero, pueden formar parte del delito y no concurrir como circunstancia, pero si no están previstos en el delito, si no forman parte del delito, sí concurren como una circunstancia que van a poder llevar a determinar la pena en el caso en concreto. Ahora, este tipo de circunstancias pueden ser atenuantes y agravantes. Vamos a hacer referencia a las atenuantes y agravantes de carácter genéricas, ¿no? Es decir, las que están previstas en la parte general del Código Penal, usualmente. Son aquellas que están vinculadas, digamos, regulaciones de esta parte, pero de hecho, además que no están previstas como circunstancias específicas en algún dispositivo legal de la parte especial. Permiten en ese contexto, mientras una circunstancia agravante cualificada o atenuante privilegiada que está en la parte especial ya establece cuál es el marco punitivo. Por ejemplo, vamos a hacer referencia al tráfico de drogas. El tráfico de drogas tiene un supuesto básico, el 296. Si comete más de 3 personas, pluralidad de agentes, ya nos vamos al supuesto del 297, inciso 6. Entonces hay una circunstancia que agrava la pena y ya nos remite un nuevo cuántomo punitivo. Ahora, en el contexto de las circunstancias atenuantes nos podríamos remitir al 298. Cuando la cantidad de la sustancia ilícita objeto de tráfico no corresponde, digamos, corresponde más bien a los cuántomos que ahí se prevén, ¿no? Entonces, en esa línea vamos a poder identificar que hay circunstancias que ya están establecidas en el marco de dispositivo de la parte especial. Pero veamos, si en el contexto de un determinado delito, que no sea tráfico, por ahí me pongo en el supuesto de un delito de homicidio, me pongo en el supuesto de un delito de lesiones, donde participa una pluralidad de agentes, entonces no está previsto como una circunstancia agravante específica el contexto de la participación de una pluralidad de personas, por lo menos no de modo general. Entonces ya recurro a los criterios de la parte general para efectos de determinar la pena. En el primer caso no me ayuda a determinar la pena, solamente me remite al margen abstracto previsto por el legislador. En cambio, en el segundo caso sí me ayuda ya a determinar la pena. ¿Por qué? Porque en la medida que yo, por ejemplo, recurra al 46, inciso 2, donde están las agravantes genéricas, lo que voy a hacer es ya ubicarme, de acuerdo al artículo 45A, si solo hay agravantes, en el tercio superior, y si hay agravantes y atenuantes, en el tercio intermedio, ¿no? De ese margen amplio que preveía el legislador. Entonces, ya me permite individualizar la pena en concreto, ese espacio punitivo donde nos vamos a mover para efectos de determinar esa pena en concreto. En el contexto de las atenuantes, ustedes van a poder verificar además que permiten identificar una menor antijuricidad, una menor culpabilidad y una menor punibilidad en el contexto de la pena. Normalmente las circunstancias atenuantes se proyectan hacia el extremo inicial o mínimo de esa pena abstracta, porque la sola presencia de atenuantes hace eso, que nos metamos en el tercio inferior,
Y si en el contexto se trata de unas agravantes, no, más bien vamos a ir hacia el otro lado, ¿no? Hacia el mayor espacio de la pena, es decir, la mayor pena que se proyecta, en este caso, vinculado al extremo final de lo que ha previsto el legislador. Reitero, pueden haber circunstancias agravantes y atenuantes genéricas donde nos sumergiríamos en un espacio intermedio, pero así como pueden haber concurrencia de atenuantes y agravantes genéricas, también pueden existir la concurrencia de circunstancias genéricas y circunstancias específicas. Bien, ese es el contexto que hay que también tener en cuenta. Ahora vamos a hablar de las circunstancias agravantes cualificadas y las atenuantes privilegiadas. Sobre este particular, también hay que reiterar que estas agravantes cualificadas y atenuantes privilegiadas también están reguladas en la parte general. El contexto, tanto de las agravantes genéricas como las cualificadas, operan con cualquier clase de delitos, ¿no? No hay, digamos, aquí una distinción, un contexto de discriminación, como sí pasa con las circunstancias específicas que están en la parte especial. Ahora, la diferencia en el contexto de una circunstancia agravante cualificada o atenuante privilegiada en relación a las agravantes o atenuantes genéricas es que mientras las agravantes o atenuantes genéricas nos permiten identificar los tercios, es decir, dónde nos vamos a mover dentro del espectro, dentro del espacio abstracto que ha previsto el legislador, en el caso de las agravantes cualificadas o atenuantes privilegiadas van a llevar a que ese marco abstracto del legislador ya no sea el que se va a conllevar a imponer la pena, sino nos vamos a ver más abajo de ese espacio o sobre ese espacio. Con lo cual estamos generando un nuevo marco de pena combinada que se convierte en la nueva pena básica o en el nuevo espacio de punición para ese caso en concreto. Porque, reitero, cada determinación judicial de la pena está vinculado a cada caso en concreto. Así, las agravantes cualificadas construyen un nuevo máximo por encima del máximo legal que estaba previsto por el legislador. Las atenuantes privilegiadas, en cambio, construyen un nuevo mínimo por debajo del mínimo legal. Ya van a ver que este contexto, por ejemplo, no es algo que esté previsto legalmente y sobre el cual hay un vacío, porque no tenemos un límite, por lo menos no legalmente, a diferencia de lo que sí pasa en el caso de las agravantes cualificadas, donde sí hay más o menos escalas porcentuales, ¿no? De un tercio, una mitad de pena por encima o 2/3 por encima de la pena prevista por el legislador. Algo similar debería ocurrir en el contexto de las atenuantes privilegiadas, pero no ha prosperado una propuesta que ya por el año 2017 nosotros lanzamos en el Pleno Jurisdiccional Nacional Penal de los jueces especializados a nivel del país. Entonces, es una cuestión que poco a poco se trata de remediar a nivel de la jurisprudencia, por ejemplo, en la casación 68/2019 de Lambayeque, hace referencia al contexto ya de tercios de reducción, pero de todas maneras hay, digamos, ahí a mí me parece que hay todavía cuestiones que se tienen que analizar, porque no es lo mismo que concurra, por ejemplo, una plena responsabilidad de una persona cuando incurre en la comisión de un delito, digamos, en grado de tentativa, eh, porque se frustra por la intervención, por ejemplo, de tercera persona, el caso de los asaltos, los robos, cuando no llegan a tener la mínima disponibilidad, por ejemplo, que cometa el hecho una persona que, por ejemplo, se representa en error al cometer este evento delictivo. Cree que está solamente arranchando una cartera, eventualmente con un monto mínimo, cuando en realidad lo que lleva en la cartera una persona es un diamante, ¿no? Es valor, digamos, que evidentemente excede el 10% de las UITs ahora que se ha modificado el sistema del Código Penal. O no es lo mismo que además sea un contexto de sancionar, en el contexto de esta persona que comete el delito, que es frustrada por un tercero, que le comete un jovenzuelo de 18 años, un anciano de 65 años. Todas las circunstancias evidentemente son distintas
y también para las atenuantes privilegiadas creemos que estos aspectos deben ser analizados de modo mucho más sesudo. Y eso es lo que nosotros propusimos, pero lamentablemente no tuvo la acogida que esperábamos, porque de hecho amerita quizás una mayor discusión, quizás por eso también. En todo caso, lo que sí hay que reconocer es que puede haber circunstancias, así como las agravantes y atenuantes genéricas, un contexto de agravantes y circunstancias, digamos, específicas, atenuantes específicas, que ya están establecidas en el contexto del marco del tipo penal. Se referencia, por ejemplo, al contexto de la pluralidad de agentes, que es, por ejemplo, una específica, pero que tiene una correspondencia solamente con una agravante genérica, ¿no? Pero si hacemos referencia, por ejemplo, a la condición del agente, por ahí en el tráfico de influencias, cuando se hace referencia a que el delito lo puede cometer cualquier persona, ciertamente, pero también lo puede cometer un funcionario, y ya si lo comete un funcionario es una circunstancia agravante del delito de tráfico de influencias. ¿Qué hace esto? Que no opere el artículo 46A del Código Penal, que es una circunstancia agravante cualificada por la condición del agente, ¿no? Entonces, aquí precisamente se presenta ese tipo de situaciones que hay que prestar especial atención en cada caso en concreto, porque de no hacerlo podríamos llegar a una doble desvaloración de la misma circunstancia para agravar de modo específico el delito y también de modo genérico, incrementando innecesariamente los cuántumos de la pena que correspondería imponer. Ahora, ¿cuáles son las causales? Ahí están explicitadas. Se lo voy a dejar para que pongan la pausa en el video, porque esto va a quedar grabado, y después lo lean con calma, ¿ya? Vamos a las reglas de reducción o bonificación procesal. A diferencia de las circunstancias, existen lo que se llaman reglas de reducción o bonificación procesal, que no son circunstancias, sino más bien son una especie de recompensas, una compensación que establece el Estado por determinada colaboración, por determinado esfuerzo del justiciable con la administración de justicia, con el propio Estado. Sí, le alivia la carga de probar en su contexto, de tramitar un proceso largo, de tener que identificar todas las pruebas sin su apoyo. Entonces, si alguien confesa, digamos, la comisión de un delito y establece cómo lo cometió, dónde están las pruebas y todo lo demás, evidentemente aquí hay una colaboración. Si alguien dice, ¿sabes qué? Mira, sí me estás investigando, pero yo sé que ya cometí el delito, ¿sabes qué? No quiero llegar a juicio, no quiero que se termine esta investigación, yo me voy a someter a la terminación. Está evitando desgastes de esfuerzo. Si alguien dice, ¿sabes qué? Mira, yo he cometido este delito, pero sé también quiénes lo han cometido. Lo han cometido tal cual personas, forman parte de una organización, todos hemos cometido estos hechos y además van a cometer más hechos porque esta es una organización permanente, la colaboración eficaz. O llegado a juicio, ¿sabes qué? Mira, no me cogí antes porque pensé que le iba a librar, pero ahora que he visto la acusación de fiscal, me veo bien comprometido con este hecho, así que me voy a coger la conclusión, evitemos todo este juicio y el desgaste de esfuerzo, entonces me acojo a la conclusión. Entonces, en todos los casos, en todos los supuestos, esto tiene que conllevar a una bonificación, una premiación por parte del Estado, porque precisamente evita desgastes innecesarios de recursos y de esfuerzos. Ahora, aquí esta bonificación procesal no involucra una determinación de pena, porque la pena ya está determinada por las reglas de la parte general, por las reglas de la parte especial, y más bien lo que hacen es, una vez que hemos alcanzado esa determinación de la pena en concreta, lo que hacemos es darle un plus de descuento a esa pena que estaba prevista inicialmente sin concurrir estos beneficios procesales, ¿no? O estas reglas de bonificación. Y a partir de ahí entonces podemos determinar lo que se conoce como la pena concreta. La pena concreta, que es una vez que se ha aplicado todos los criterios de determinación de la pena, eventualmente con una operación complementaria de bonificación, para efectos de decir, bueno, por este delito le corresponde la pena A.
Pero sabemos a veces que no solamente una persona comete un delito A, sino que a veces comete un delito B, un delito C, etcétera. Entonces, en la medida que se ve determinando por el delito B, por el delito C, todos van a conllevar a establecer una pena concreta parcial y después conlleva entonces a imponer una pena concreta final. ¿Cómo así? Lo que pasa es que aparte de esto hay criterios como el concurso real, artículo 50, el concurso ideal, los delitos continuados, y entonces identificando frente al que nos encontremos, entonces verificaremos si se trata de una sumatoria de pena, si es la absorción de pena con un cierto incremento, entonces para efectos de determinar la pena concreta final, ¿ya? Eso es lo que corresponde. Algunos problemas que hemos detectado antes de poner por ahí algunos ejemplos mucho más gráficos, porque puede ser que como las palabras son solo palabras, esto que y se lo puede llevar el viento. En principio, por ejemplo, hay una omisión de circunstancias atenuantes privilegiadas, donde precisamente permite determinar una adecuada disminución de la pena. Esto se ha tratado de superar con un anteproyecto de un Código Penal de 2008-2010, no ha prosperado, sabemos que todavía tenemos muchos anteproyectos en ese tiempo. Tenemos también el del 2004 y otros posteriores, pero es un vacío que todavía está legislativamente. En segundo lugar, hay falta de claridad y carencia de regla específica para operatividad de determinación de la pena concreta en relación al catálogo de circunstancias específicas previstos para delitos de las partes especiales. Es decir, vamos, en un caso puede concurrir una circunstancia específica, pero pueden haber 2, 3, 4 circunstancias en virtud de un determinado delito. Entonces habría que ver la posibilidad de que cuando concurran más circunstancias específicas pueda ya ser un contexto de determinación de pena distinta en cada caso en concreto. En tercer lugar, la conexión con otros esquemas de determinación especiales, ¿no? El tema a lo que me referí, el contexto de la determinación de la pena final, ¿no? Por los concursos, real delito, delito continuado, etcétera, que en su caso conllevan a establecer nuevos márgenes también punitivos y que no se han establecido claramente el 45A. Si ustedes leen el 45A, todos estos contextos no se han señalado. Termino con, digamos, los gráficos que van a permitir determinar mejor muchos de los conceptos que ahora hemos abordado. Hemos hecho referencia a la pena abstracta. Y en la pena abstracta es aquella que prevé el legislador. Homicidio simple. Pena mínima 6 años, pena máxima 20 años. Todo ese espacio es lo que se conoce como la pena básica o el espacio de punición. Pero como ya vamos a ir verificando, no solamente basta con identificar ese espacio de punición como un margen de 14 años, sino que a su vez hay que identificar cuál es digamos, el espacio punitivo que corresponde al caso. Y ahí reconocemos el tercio inferior, tercio intermedio y tercio superior. ¿Por qué? Por la concurrencia de circunstancias agravantes genéricas, en las circunstancias agravantes genéricas, atenuantes genéricas, o la concurrencia de ambas para el tercio intermedio, ¿no? Entonces, ese contexto conlleva a identificar 3 espacios punitivos. Para este caso, por ejemplo, 4 años y 8 meses para cada espacio punitivo. Cuando concurran más circunstancias atenuantes, la idea es que la pena se incline hacia el extremo inferior, a diferencia de lo que ocurre con las circunstancias agravantes, ¿no? Esto es, digamos, una especie de jalar hacia el máximo o el mínimo, dependiendo de cuántas circunstancias concurran en cada caso en concreto. De tal manera que el espacio de mínimo de un tercio se convierte en nuevo espacio, digamos, en este caso, máximo de otro tercio. Si un tercio inferior va de 6 años hasta 10 años 8 meses, y este es su límite máximo, el tercio inferior, en el caso del tercio intermedio, 10 años 8 meses es el límite mínimo hacia el nuevo margen punitivo. Bueno, esto es más o menos el contexto de determinación judicial de la pena. Espero que les haya gustado, agradado la exposición. Ahí dejo yo el código QR para que puedan escanear, seguirme en las redes sociales. Por ahí dejo algunos datos interesantes. Por ahí comparto algunas de las conferencias y las invitaciones. En todo caso, trataré de compartir más contenido para efectos de que ustedes puedan tener acceso a mayor información.
Un gusto nuevamente, gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad.